cambio, el conocimiento científico es objetivo, tiene principios, leyes, no puede contradecirse por ello, porque está basado en principios, leyes. Requiere lenguaje técnico, científico y se transmite en acciones, en contextos académicos, donde se genera y se difunde ese tipo de conocimiento. Además de que este conocimiento está en transformación. A veces el conocimiento común no cambia. Esto lo de las escaleras lo he escuchado yo hace años, y tú también, ¿no? Entonces no cambia, sigue nomás. Hay cosas que sí, pero fundamentalmente en el conocimiento científico puede cambiar. Creemos esto, se descubre un nuevo conocimiento, entonces migra, se cambia el conocimiento. Y lo que hacemos en una investigación es la generación de conocimiento. ¿Cómo lo explicamos ese conocimiento? A través de conceptos. Eso es lo que hablábamos ya en una anterior clase, diferencia de lo que es la definición y el concepto. Nos permite explicar la realidad, son construcciones lógicas, producto de la capacidad de abstracción del sujeto, como nosotros abstraemos y reconocemos significados para interpretar, comprender las partes que integran la realidad. Entonces todos asumimos un concepto, construimos conceptos para significar, para además comprender la realidad. Si tenemos un concepto sobre chikungunya, sí lo hemos recibido, pero qué sé yo, esta epidemia ha sido medio fuertísima, medio fuerte, muy propagada, y además muy dolida. Entonces, ¿puede cambiar nuestro concepto? Sí, necesitamos crear un concepto, sí, agarramos y leemos, porque vemos mucha gente, el vecino, el primo, el hijo, etcétera, que sigue con dolores. Ay, me duele mi rodilla, me duele todo. Tengo chikungunya, ¿hace qué tiempo que lo tienes? Hace un mes que tengo chikungunya. Entonces, hablamos de complicaciones más prolongadas sobre efectos del chikungunya. Entonces, en base a esto, tenemos un concepto de chikungunya, pero en base a una nueva realidad, vamos ampliando o cambiando, modificando y creando conceptos. Construcciones creadas a partir de la percepción. Vamos a leer más, vamos a ver más. Se realizan a partir de conceptos de investigación. En la vida diaria se organizan con pensamiento nocional. En la vida diaria nuestros conceptos están planteados por conocimiento nocional. Nosotros tenemos un concepto de la vida, eso es nuestras ideas, conceptos nocionales, tenemos ideas y no profundizamos más porque no nos interesa. ¿Qué sé yo? ¿Tienen algún concepto sobre Lara? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tienen? Vamos a ver, díganme algo sobre Lara. ¿Van a hablar algo profundo de Lara? ¿Qué? Está loco, que dice. Ya se quedó el conocimiento. Entonces, eso es un concepto nocional. Ahora, podríamos, qué sé yo, hacer una investigación para ver sus reacciones, su comportamiento, ya podríamos tener otro concepto, pero en la vida diaria nos manejamos con conceptos nocionales. Nos llega la información, no hay gasolina, y entonces tenemos un concepto. Construimos conceptos con la información que recibimos. Actualmente tenemos problemas con las que se llaman fake news, las noticias, ¿no? Nos llegan noticias de cualquier cosa, pero estupideces llegan. Y hay veces no podemos diferenciar lo que es real y lo que es una noticia falsa, pero ya nos ha generado conocimiento. Nosotros, por lo menos, podemos racionalizar las ideas respecto a la salud. Pero si le escuchamos a la mamá, le escuchamos a la abuela, le escuchamos a la tía, dice que el cáncer se cura con tal cosa. Pero eso no es cierto, pero ha escuchado en las noticias, pues ella ya ha generado un concepto nocional, ya lo ha planteado. Hay tantas cosas en salud que se plantean como noticias, como novedades. No dice que este cepillo, esta pasta dental está produciendo cáncer de boca. No sé, alguien sacó esa información y ha generado concepto. Entonces, ¿cuál es la diferencia de que nosotros discriminemos conceptos nociológicos
de los conceptos generados por marcos conceptuales con generaciones. Vamos a ver esto. Cuando hay procesamiento de la información, se maneja un pensamiento conceptual. Este es un pensamiento nocional, es tener idea. Pero si necesitamos revisar, nos dice la abuela o la vecina que la pasta dental produce cáncer. Vamos, entonces, para no contradecirle, no dar una información falsa, voy a buscar procesar la información, voy a buscar, y eso es fácil, de Google me va a dar, y entonces voy a tener un pensamiento conceptual. Ya tengo otra cosa. Para nosotros es fácil, cuando tenemos una noticia que probablemente sea falsa, se murió Evo Morales. Con alegría uno busca el Google, entra y dice falso, excepción. Los conceptos no son estáticos, por ese carácter, siempre van a ir cambiando. Nuestro concepto, por ejemplo, de acuerdo a la experiencia social, hablábamos, yo puedo construir un concepto de decir, familia es el conjunto de personas, pero mi concepto es amor. Pero mañana me peleo con mi mujer y entonces ya modifico mi concepto de amor, es convivencia, no sé. Entonces pueden cambiar en base a eso. Es el reflejo del mundo del pensamiento, de la lógica de los enunciados. Construyen los conceptos el sustrato de las teorías, los enunciados. Determinan la calidad del conocimiento, como tienen naturaleza de transformación. Son elementos complementarios. A esto quiero llegar. Hay dos tipos, ahora esto es mucho más complejo, hay dos tipos de definición, una definición conceptual y una definición real. Ya la definición real la manejamos muy bien y la sabemos muy bien. ¿Cuál es una definición real? Una silla tiene 4 patas y 10 patas. Lo que tenga un significado, determina definir el significado y esa es una definición real. Que tiene que tener rigurosidad en función a sus componentes, tiene que tener el término a definir, que puede ser cualquiera, tiene que tener su significado y características exclusivas. ¿Sí? Esa es la definición real. Pero si nosotros generamos una definición conceptual, tenemos que considerar más elementos. Es así de simple. Por ejemplo, la definición real del término es familia. ¿Qué es la familia? Conjunto de personas con relación consanguínea. Ya, esa es nuestra definición. Pero si voy a construir una definición conceptual, como dice ahí, definición conceptual, en la definición conceptual entran las características de la definición real. Pero en la definición conceptual explica atributos de un hecho, hace referencia a las partes, dimensiones de este mismo concepto para desarrollar su contenido. Es decir, integran otros elementos, el qué es, el cómo es, el para qué, el por qué. Entonces buscan describe otro tipo de atributos, no solo que lo diferencian, sino que lo describen. Voy a construir mi concepto de familia, pero mi concepto, mi definición conceptual de familia. Para mí, familia, aquí tengo el término, familia es un conjunto de personas con relaciones de consanguinidad, pero puedo establecer cómo es, en mi criterio, una familia, desde mi perspectiva, formada por la relación de
yo vivo con mi esposa y juntos, bueno, 3 comunicados. Y sí, por eso es que mi percepción es así. Él ve su concepto de ser amable, limpio, así. ¿Para qué? En mi concepto, yo todavía no me he peleado con mi esposa, porque fortalece el sentimiento de amor. ¿Y por qué? Por sentido de protección ante el paso del tiempo. Entonces, en este caso, la definición conceptual tiene los elementos de definición, pero otra vez maneja otros elementos, otras dimensiones, que es como es, para qué, etcétera, etcétera, que permiten describir más las características del término y que van a permitir comprender. Entonces, esa es la diferencia de la definición real a la definición conceptual. ¿Está claro? A ver, hagamos un ejemplo de cualquier cosa que queremos definir. ¿Qué es una célula? Una básica y fundamental. Ya, medita. Célula. ¿Qué es? Es la unidad total Es la unidad. La unidad. funcional y estructural. ¿Qué? Pero esa es su característica. ¿Es la unidad de qué? Ya sé que es uno. Pero básica y funcional y estructural son características, ¿verdad? ¿Cómo es la célula? Es única, es básica, es estructural, es funcional, ¿qué más? ¿Pero qué es la célula? A ver, busquen una definición de célula. ¿Qué es? No es un algo, no es una cosa, ¿qué es? Unidad morfológica. ¿Sí? ¿Alguien tiene otra definición? Unidad estructural, funcional y genética. Pero vamos, necesito no características. ¿Qué quiere decir unidad morfológica? ¿Qué forma? Es la estructura del cuerpo. Entonces, es una unidad morfológica. ¿Cómo es? Básica, estructural, funcional, única, etc. Sí, fantástico, eso es la célula. Ahora concluyamos el concepto de célula. Concepto de célula. Concepto de célula. Pues todo esto, ¿verdad? Todo esto. ¿Más qué? Vamos. Ahora sí, empiecen a construir células. ¿Qué más? Es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo, porque realiza funciones solas. Puedes repetir. Es el elemento de menor tamaño que puede considerarse nuevo. El menor tamaño que Puede considerarse vivo. no es vivo. Ya. Esa es su percepción. ¿Qué más? ¿Qué más? Capaz de nutrirse, Puede nutrirse. Se nutre para su existencia. ¿Qué más? relacionarse, Se relaciona. Se reproduce. Entonces ya estamos hablando de más características de la célula, ¿sí? Porque en la definición solamente nos hemos quedado con significado y características exclusivas. Pero cuando concluimos el concepto ya estamos direccionando. Le interesa más sus funciones, su estructura. A él le interesa, qué sé yo, el tamaño que se considera que es parte de que determina la vida. Desde ese enfoque, desde el enfoque de la vida que está planteando. Entonces también maneja esas descripciones características descriptivas. Y todo eso es el concepto. ¿Está claro? Diferenciamos definición real de la definición conceptual. Entonces, por ejemplo, en una definición conceptual ya podemos manejar
que no son completamente exclusivos. Ahí no, ahí ya son resultados de la explica atributos desde la perspectiva, desde la experiencia del sujeto, porque vimos que los conceptos hacen referencia a la experiencia social. Desde nuestra perspectiva. Yo puedo construir dos conceptos de sentido y pueden ser totalmente distintos, eso es cierto. Yo puedo construir dos conceptos o tres conceptos de gobierno en Bolivia. Sí, puedo tener distintas ideas. Entonces, desde lo que quiero expresar, construyo conceptos y me permite explicar la realidad. ¿Está bien? Aquí estamos con definiciones y no sé. Antes me se despierte que terminamos enseguida. Va a salir el sensor que va a decir, claro, es que duerme la situación. Método científico sabemos qué es. En este caso, lo que vamos a trabajar a partir de la próxima clase es la función, la acción del método. El método, dijimos, conjunto de recursos que están organizados y comprobados, por supuesto, en distintos ámbitos de la ciencia. En este caso vamos a utilizar el método científico para poder investigar. Voy a sacar algunos adelantos solamente en la estructura del método científico. El método científico ya está comprobado que para hacer investigación el investigador tiene que plantear un problema. Este problema después plantea lo que quiere hacer, objetivos, después hace justificación, después elabora un marco teórico, considera una hipótesis a veces y operacionaliza y elabora un diseño metodológico. Todo esto es el proceso de planificación de la investigación. Después hace el proceso de trabajo de campo que implica la comprobación. Para eso utiliza la estadística, lo que hace es acercar la práctica con la realidad para poder sacar sus conclusiones y sus recomendaciones. Este es el componente del método científico, está comprobado. De esa manera hacen investigación aquí en La Paz, en Afganistán, en Tel Aviv, en Jerusalén, en Moscú, en cualquier lugar hacen lo mismo, porque es el método que se utiliza actualmente. Nadie ha creado otro método que sea válido. Si alguien crea un método mejor que este, que sea más válido, podemos adoptarlo. Pero ese es el método que estamos utilizando hace mucho tiempo. ¿Sí? Forma parte del método. Pero dice que este método es una cadena ordenada, pero no son pasos. No debe entendérselo como un conjunto de pasos, como una receta. Como lo que hacen cuando hacen una investigación para presentar la mañana, ¿verdad? Entonces agarran y ponen la lista y hacen todo, llenan un conjunto de pasos. No, un método es una integralidad de cada uno de estos aspectos, de todo, con procedimientos sistemáticos, con diferentes componentes. Es una unidad, todo es una unidad dialéctica. Facilita la idea de la aplicación del método es la confrontación del conocimiento subjetivo con el conocimiento objetivo. Para eso, es el sentido de la aplicación del método científico. Es la confrontación del conocimiento teórico, porque aquí está planteado, sobre todo en el marco teórico, la teoría, el conocimiento subjetivo con la aplicación práctica, con el conocimiento práctico. Y entonces, como resultado, genera conocimiento comprobado y que generalmente le dice conocimiento nuevo. Es perfectible, es flexible. Yo manejo a veces agarro hipótesis, a veces no, a veces operacionalizo, a veces la operacionalización me maneja 3 componentes, 5 componentes o 2 componentes, depende del tipo de metodología que voy a utilizar para la investigación. Pero en este caso el método lo vamos a trabajar con detalle, lo estamos aplicando hacia la generación de conocimiento en términos de investigación. Si nosotros hacemos
investigación, en una investigación vamos a encontrar además la aplicación, está inmersa la aplicación y la relación de otros métodos. O sea, no es que en la investigación se utilice un método, el método científico. No, como esto no es una receta, en muchos de esos componentes hay distintos métodos que intervienen en la realización de la investigación. Por eso es que no es una receta, deben tener elementos, métodos que pueden explicar esta relación dialéctica de todo el proceso. Por ejemplo, existen métodos universales, el materialista, el sistémico, la hermenéutica. Son metodologías que me permiten explicar mi marco teórico desde un enfoque. Yo puedo explicar este marco desde el enfoque sistémico. Entonces entra la sistémica ahí y no puede contradecirse con los otros elementos. Si yo voy a hacer una investigación de tuberculosis, la tuberculosis no la voy a ver como un problema bacteriano, sino la tuberculosis tiene que tener un enfoque sistémico porque está relacionado con el estado nutricional, con las características del contexto, con factores de hacinamiento, factores sociales, abandono, etcétera, etcétera. Hay muchos. Entonces, desde ese enfoque puedo utilizar, en este caso, un método sistémico para abordar un tema de investigación que en este caso sería la tuberculosis. O puedo hacer desde la hermenéutica. La hermenéutica es parte de la filosofía interpretativa que me permite explicar la realidad porque estoy interpretando. Todos nuestros exámenes complementarios me permiten interpretar comportamientos. Existen incluso métodos más que están inmersos en este proceso, más detallados, como ser la deducción, la inducción, el analogismo, método experimental, que forman parte de la aplicación del método científico. Cuando nosotros en una investigación construimos un esquema de contenido, el índice de un libro es un esquema de contenido. ¿Hay alguna metodología que está inmersa en la construcción del índice de un libro que es un esquema de contenido? ¿Se hace con alguna metodología? ¿Cuál? ¿Cuál es la metodología que me permite construir un esquema de contenido? ¿Cuál? Cuando uno hace un esquema de contenido, lo hace como le dé la gana o tiene que adoptar un método. Cuando uno estructura, por ejemplo, hacemos otra figura, un esquema, un mapa conceptual, tiene que tener un método. ¿Y cuál es el método? Científicos. Pero no métodos, somos fáciles, pero el método. Un método ahí es deductivo en la estructura de un esquema de contenido o un mapa conceptual. Un mapa conceptual hemos manejado así, ¿verdad? Es un concepto, una palabra enlace y otro concepto, otro y este va a generar otros con palabras enlace, por supuesto. Ya, entonces, para construir esto, reestructurar el pensamiento, utilizo metodología. Un método sí tiene que obedecer a una metodología deductiva que va a ir desde lo general a lo más práctico. Aquí está hablando del elemento más grande y aquí lo más pequeño. Lo mismo sucede en un esquema de contenido. Tengo los títulos, los subtítulos, etc. y en su relación con páginas, pero esto es solamente. Esta construcción puede obedecer a un método deductivo o conductivo. Inductivo o deductivo. Puedo ir desde lo más particular a lo más general. Puedo empezar a describir mi tema desde aquellos detalles y asentarme en la parte más general. Normalmente entonces hay métodos que se utilizan en partes del proceso de la investigación, como ser y cualquiera de estos elementos. Cuando yo construyo el relato, construyo
puedo, incluso para escribir mi diseño metodológico, tengo que tener metodología. No es uno solo el método científico, sino el método científico está alimentado de otros tipos de metodologías específicas. Incluso, por supuesto, hay métodos particulares. Cuando trabajo en investigación en salud, estoy apoyando al método clínico. O si hablo de psicología, puedo abordar desde el psicoanálisis, del constructivismo o la inferencia matemática. Son métodos que están aplicados. ¿Qué quiero decir con esto? Ya sé que están viendo, ya sé. Lo que quiero decir es que el método no es uno solo. Hay varios métodos que intervienen en todos los momentos del proceso de investigación. Si es que percibimos el método como una sola, como un conjunto de pasos, estamos hablando de una técnica. Me mata que diga que la técnica y el método es lo mismo. Hemos quedado con eso en la anterior clase, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces, he visto algunas relaciones. El método es una técnica para me quiero morir si encuentro eso. Y ha habido casos así. Así que por favor diferenciamos esos temas. Yo sé que esto es aburrido, pero ya nos vamos a ver. Cuando aplicamos el método científico, ¿qué estamos generando? ¿Para qué sirve el método científico? ¿Para qué? Para generar nuevo conocimiento. Para hacer una investigación. ¿Y la investigación qué hace? Genera conocimiento nuevo. ¿Y el conocimiento qué es? ¿El conjunto de conocimientos qué es? La ciencia es el conjunto de conocimientos relacionados a un ámbito determinado. Imagínense que ¿cuál es la ciencia más importante? La primera ciencia, la filosofía. Yo digo que la biología. Me imagino cómo se ha creado el conocimiento biológico. El hombre de Cro-Magnon, el Homo habilis, ha iniciado para sobrevivir, ¿qué tenía que hacer? Tenía que cazar. ¿Sí? Ya voy a terminar, en serio. Les prometo, ya voy a terminar. En serio, les prometo. ¿Qué sabes? Fuera. Fuera. Llegan tarde y vienen a hacer eso. Fuera. 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 ¿Eh? Fuera. Sí. Sé que es metodología de investigación. No están aburridos así. No, lo paramos así y listo. No tengo problema. Solamente es esto. El hombre prehistórico tenía que cazar para sobrevivir, ¿no? Y para cazar tenía que atrapar un animal, porque tenía que comérselo. Entonces ha desarrollado una lanza y lo ha matado y entonces se lo ha comido. ¿Y eso qué genera? El primer conocimiento biológico. Se ha dado cuenta por experiencia y razonamiento, porque es la diferencia del resto de las especies, la capacidad de racionalidad. Ha razonado y ha dicho, wow, hay dos seres, los que son vivos y los que son muertos. ¿Yo me puedo comer un ser vivo? No, me tengo que comer un ser muerto. Entonces ya se generó el primer conocimiento biológico. Hay vida en algunos organismos. Segundo, cuando le daba con la lanza, le llegaba a una parte del cuerpo y seguía escapando. Pero a mí le llegaba a otro lado y estaría muerto en el momento. Segundo conocimiento biológico, me estoy imaginando. Hay partes vitales en el organismo. Y si me golpeo ahí en la cabeza, se va a caer. Es vital. Pero si me golpeo en la mano, con la otra mano me puede dar pero o va a llorar, pero no va a morir, no me la puedo comer. Pero si la mato, sí. Entonces, imagínense cómo se genera conocimiento. Ese conocimiento, más este otro, más este otro, más este otro, la cantidad de sangre. Imagínense solamente la cantidad de conocimiento, y eso es lo que genera la ciencia. La ciencia es el conjunto de conocimientos
Y cada vez que hacemos investigación, generamos nuevo conocimiento, estamos alimentando a una ciencia. Y las ciencias cambian, migran, pueden cambiar. Imagínense qué le pasa con los de computación. Eso debe vivir en crisis. El director de carrera de ciencias de la computación, sistemas, no sé qué, debe vivir en crisis. Porque hacen su programa analítico, su diseño curricular, y al año ya tiene que cambiarlo, porque la ciencia de la informática cambia mucho, y ya tiene que volverlo a cambiar. Deben entrar en crisis, ¿no? Porque ya deben estar incluyendo todo temas de IA, porque son elementos que han entrado muy violentamente. Entonces, ¿qué es lo que hace, que alimenta ese cambio en la ciencia? El conocimiento. La ciencia no es más que conjunto de conocimientos. ¿Está claro? Sí. Disculpe, os he aburrido, pero era necesario tener claros esos elementos. ¿Ya? El examen de la próxima clase es sobre los temas